Aleluya. En el capítulo 9, Lucas, capítulo 9. Gloria a Dios. Lucas 9, los versículos 20 y 21, los leemos a la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él le mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Amén. Vamos a estar hablando en esta hermosa tarde bajo un tema: Jesús es el Mesías. Amén. Jesús es el Mesías. Gloria a Dios. En el antiguo tiempo, amén. Y cuando hablamos de Mesías, primeramente vamos a ver qué es Mesías. En la traducción Mesías significa ungido o el ungido de Dios. Y miramos que en el antiguo tiempo Dios ungía ciertos personajes para un propósito o un trabajo. Dios los capacitaba a través del poder del Espíritu para que pudiesen cumplir el trabajo el cual Dios les asignaba. Ahora, cuando vamos a hablar de este ungido, nos vamos a referir sin dudamente a Jesucristo. Porque Jesucristo es el ungido de Dios. Y desde el antiguo tiempo se venía hablando, los profetas venían profetizando que vendría un Mesías. El ungido de Dios. Gloria a Dios. Israel estaba muy familiarizado, amén, con este Mesías, y lo sigue estando hasta el día de hoy porque ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Gloria a Dios. Ellos están familiarizados que viene un Mesías, aunque nosotros sabemos que él ya vino en su primera venida, Amén. que es Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. Aleluya. Desde el antiguo tiempo se profetizó acerca de él. Isaías habla mucho de él, de Jesucristo, de lo que él haría en el futuro. Isaías 61 habla y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió. El ungido de Dios, ya está hablando del ungido de Dios. Me ungió, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Ya se venía hablando de que este Mesías, Israel está familiarizado, que traería libertad a Israel, sanidad a la nación de Israel, restauración a Israel. Ellos han estado muy familiarizados con esto. También la habló Daniel en el capítulo 9, en el versículo 25. Daniel profetizó y dice: ¿saben pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe? Este Mesías príncipe también se refiere a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, hablando Mesías al ungido, profetizándome la muerte de Jesucristo. O lo que estamos mirando, lo que vamos a estar mirando es porque la mayoría de la nación de Israel no reconoció al Mesías que los profetas habían profetizado. Para esos tiempos, amén, cuando Jesucristo vino a la tierra, la nación de Israel estaba bajo el asedio de Roma. Amén. Roma los tenía esclavizados. Era natural, normal ver todos los soldados romanos caminando en las calles de Israel. Los líderes religiosos también los ponía a la nación de Roma. Israel pagaba impuestos muy altos. Amén. Era normal entonces. Ellos esperaban al Mesías como un libertador, como un líder político que los había
liberar de Roma. Gloria a Dios, aleluya. Y es ahí donde ellos se equivocaron grandemente. Aleluya. Porque lo que vamos a estar mirando es por qué el Señor muchas veces ocultaba su identidad. Siendo Él el Mesías, no se daba a conocer públicamente. Santo eres, Señor, mi Dios. Muchas veces, ¿verdad?, una mala interpretación de las Escrituras puede llevarnos a un error teológico. Aleluya. Y eso es lo que le pasó a Israel. De la manera que ellos esperaban al Mesías, no era la manera que estaba profetizado en la Biblia. Aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Dios. Los pasajes que hemos leído porque anteriormente Jesús cuando sanaba enfermos, sanaba leprosos, Amén. y Él siempre decía: ve al sacerdote, pero no se lo digas a nadie. Amén. O aún cuando sacó a aquel endemoniado en aquella sinagoga al principio de su ministerio, los demonios le dijeron: te conocemos, tú eres el Hijo de Dios. Y dice que el Señor lo mandó a callar. Cállese. Amén. Aleluya. Y siempre el Señor, cuando hacía grandes milagros, grandes prodigios, Él decía: no se lo digan a nadie. ¿Por qué razón será esto? ¿Por qué razón Él trataba de ocultar si Él era el Mesías? Gloria a Dios. El problema es lo que hemos estado hablando. Si toda la nación se daba cuenta de quién era el Mesías y de la forma que ellos creían, amén, como de la forma que ellos lo esperaban, lo que podía haber en Israel era una rebelión. ¿Se imagina? Porque si ellos esperaban a Cristo como un libertador, y es ahí donde la palabra encaja cuando muchas veces Él se apartaba, ¿se recuerda? Cuando el milagro de los panes dice que Él miró que lo querían hacer rey y se apartó mejor. Y esto es bien importante porque Él guardaba su identidad de Mesías porque había un propósito en todo esto. Amén. Aleluya. Y aunque no callaban, ¿verdad que no? Dice la Biblia que él no, y les encargaba rigurosamente: no se lo digan a nadie, pero dice que entre más decía eso, más hablaban. Gloria a Dios. Pero no podían callársela, pero el milagro que el Señor había hecho en ellos. Gloria a Dios. Jesús se encargaba, dice, de que no se lo dijeran a nadie. Mire, y no era porque podemos decir: pero ¿por qué se ve esto? No era porque Jesús tenía miedo, que no. No era porque Jesús tenía miedo a los líderes religiosos, a los políticos, o le tenía miedo al gobierno de Roma. No era por eso. Gloria a Dios, aleluya. Era porque lo que estamos hablando, la gente lo que buscaba era un libertador. Un libertador político, militar, amén, que lo liberara de Roma. Aleluya. Por eso el Señor, aunque sean milagros, Él más se enfocaba en que la gente creyera en su palabra antes que a los milagros. ¿Sabe qué? Los milagros llaman multitudes, ¿sí o no? Amén. Si que quieren llamar a la multitud de una iglesia, que haya milagros. Y a veces el problema porque la gente va por los milagros, pero no va por Cristo. Aleluya. Y eso es bien importante porque hay que ver quién es nuestro Señor, quién es nuestro Mesías. Gloria a Dios. ¿Por qué que yo voy a una iglesia? Aleluya. Voy a una iglesia solamente siguiendo un milagro. Voy a una iglesia no por un beneficio. O voy realmente porque yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y quiero que Él sea mi Mesías, mi Señor. Amén. Porque eso que estaba pasando, cantidad de gente lo seguía, pero no porque quería escuchar la palabra de Él. Acuérdese, en Juan 6.
Todo está bonito de los milagros, los prodigios, pero cuando Él comienza a enseñarle la verdad de la palabra, la mayoría de gente salió corriendo. Se estaban yendo, aún muchos de sus discípulos, dice la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús ocultaba su identidad. Jesús no quería que anunciaran a un Mesías. Esto es bien importante. ¿Por qué Él no se daba a conocer que dijeran que era el Mesías? Porque Él no quería que anunciaran a un Mesías, a un ungido, que ellos no comprendían. Porque si ellos comenzaban a anunciar al Mesías, lo que harían es que se le metía en la mente que iba a haber una guerra, una rebelión contra Roma, que iba a ser el rey como David, un guerrero. Esa es la mentalidad del pueblo judío. Aleluya. Que Dios enviaría a un libertador, amén, con ejército como David, para liberarlos de la esclavitud de Roma. Por eso que Él no permitía, amén, abiertamente declararse como Mesías por la mente, por lo que está en la mente del pueblo de Dios, porque no comprendían todavía el propósito de Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso que Jesús ocultaba su título de Mesías para que no malinterpretaran su propósito. Porque primero Él tenía que morir. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Primero tenía que morir y luego proclamarse como Mesías. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. A eso vino Él, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Él tenía que morir. Ese fue el propósito por el cual vino a esta tierra. Y por eso, hermano, cuando malinterpretamos la palabra, ¿sabe que hay gente que no tiene un conocimiento de la palabra? Por eso que usted va a ver el antisemitismo, que usted escucha esa palabra, ¿verdad que sí? Amén. Antisemitismo son la gente que odian a Israel, odian a los judíos. Y aún gente en ignorancia, amén, que no tienen una base bíblica, odian a Israel porque mataron a Cristo. Lo hacen como de mal a los judíos, porque, y aún nosotros, creo que alguna vez que no tuvimos un conocimiento, decíamos, pero los judíos son malos, mataron a Jesús. Es que así tenía que ser. No fueron los judíos, fuimos todos nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Es que el propósito de Dios, Cristo tenía que morir. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que no te culpen los judíos. Era el plan de Dios. El ungido de Dios. Tenía que venir a morir en una cruz de Calvario. Amén. Amén. Aleluya. Y por eso que, aunque la Biblia habla de que iba a venir un rey libertador, que los iba a libertar a mí, lo que no entendía es que había una libertad más grande, que era una libertad del alma, del pecado. Aleluya. Yes. Por eso que Isaías 39 habla que el Espíritu está sobre mí por cuanto me ungió. Y habla de libertad a los cautivos, Amén. Aleluya. a los oprimidos, Aleluya. a los enlutados. Habla de una libertad interna. El Señor tenía un propósito más profundo que el del ser humano. Porque ¿de qué servía libertar a un pueblo de la esclavitud a ver si internamente el corazón y el alma seguía esclavo? Amén. Porque así es. La Biblia dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Entonces el Señor lo que quería es libertar a Israel primeramente, también espiritualmente, del pecado. Amén. Y eso fue lo que ellos no entendieron, porque ellos esperaban a un libertador con armas. Aleluya. Y usted sabe que ahora los discípulos no lo entendían. Amén. Amén. Aunque vamos a ver que sí, entendían en cierta parte, pero no de la forma. Aún ellos sabiendo, escúcheme, porque ellos sabían. Los discípulos sabían que Cristo era el Mesías. Amén. Y me llama la atención el pasaje que se leía hace poquito en Juan, también habla de eso. Aleluya. Los discípulos reconocían a Cristo como el Mesías, pero aún no entendían el propósito. No cabía en
la mente de un judío que el Mesías iba a cargar una cruz. No estaba en la mente de ellos, amén, que iba a ser crucificado. No cabía, porque para ellos el Mesías, el ungido de Dios, iba a ser un líder diferente. Fue por eso, amén, que no lo reconocieron. Santo eres, Señor, mi Dios. Gloria a Dios. Los discípulos lo reconocían como el Mesías. Cada vez que Jesús anunciaba su muerte, esto no cabía en la mente de ellos. Es que también como que ellos andaban ya en su mente, cuando el Señor lo liberte, yo voy a tener esta posición, este liderazgo. Amén. Esa era su mente, Aleluya. poniendo la mirada en las cosas terrenales. Mateo habla de este pasaje en el 16, en el 16:15, y dice, Gloria a Y Dios, él dijo, aleluya. Jesús le hace una pregunta bien cuando él hace la misma lo que el mismo pasaje que hemos leído. Porque la gente tenía un concepto afuera de Cristo. Muchos no lo reconocían como el ungido. Uno decía el profeta es puede ser uno de nosotros, los apóstoles. Daban sus versiones. Dios. Porque como estamos hablando, no cabía en su mente el Mesías, pero era el Mesías algo diferente. Amén. Era un libertador. Aleluya. De alguna manera se mete de Dios, porque lo que hace no lo puede hacer si Dios no está con él. Pero los discípulos sí creían que era el Mesías. Y él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? De los discípulos. Respondiendo, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Cuando él dice tú eres el Cristo, tú eres el ungido. La palabra Cristo significa ungido. Mesías es lo mismo. Cristo, ungido, Mesías. Amén. Tú eres el ungido, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que esa revelación viene de Dios. Amén. Pero dice el 20. Entonces, mire, volvemos a lo mismo. La revelación viene de Dios. Amén. Ellos sabían, amén, que era el Mesías. Aunque pienso, me imagino que también en su mente estaba que iba a ser libertador. Que iba a libertar a Israel. Amén. Ellos en su mente la tenían todavía eso. Dice el 20, entonces mandó a sus discípulos, mira, sus discípulos, que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Ya ustedes, Dios se lo reveló, pero no digan a nadie que yo soy el ungido, el Mesías. Vea cómo él sigue él ocultando su identidad de Mesías. Gloria a Dios. Dice el 21. aleluya. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso es lo que los discípulos no podían entender. Amén. Amén. Ellos no podían entender cómo es cierto es el Mesías, porque dice que tiene que morir. Hermano, es algo que verdad estaba en el plan de Dios. Amén. Amén. Pero no cabía en su mente. Entonces Pedro, mire, tomando la parte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Señor, por favor, tú eres el Mesías, no mueras. Porque ellos no entendían el propósito de Dios. Amén. Aleluya. Aunque ellos sabían que era el que el ungido, el Mesías, ellos no sabían que tenía que morir en una cruz, que era el plan de Dios. Pero volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen a mí las cosas de Dios, sino las de los hombres. Los discípulos aún tenían la mirada de los puestos terrenales. ¿Se acuerda? Yo quiero estar a la derecha, quiero estar a la izquierda, quiero gobernar con Cristo en la tierra, quiero ser un líder en Israel.
Su mente aún estaba, amén, en el gobierno terrenal. Por eso Cristo dijo, mi reino no es de esta tierra, ¿se recuerda? No es como estos reinos corruptos, claro que Él va a reinar en la tierra. Amén. Pero va a reinar, amén, es diferente. No como los reinos egoístas que hay en estos tiempos en la tierra. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Entonces, ellos creían, pero aún no estaba su mente, amén, en el propósito de Dios. Cuando el Señor habla del pan de vida en Juan 6:68, Te adoramos, Señor. ¿te acuerdas aleluya. que el Señor les dijo, bueno, cuando la palabra fue un poquito dura, ¿verdad que sí? Y todos se comenzaron a ir. Y Pedro le dijo, bueno, si todos están yendo, Jesús le dijo, bueno, ¿qué dicen ustedes? Váyanse también. Si la palabra no les gusta, le dijo, váyanse. ¿Se recuerda? Amén. ¿Pero Amén, qué aleluya. contestó Pedro en el 68? Gloria a Dios. Dice, Aleluya. y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oiga bien el 69. Y nosotros hemos creído, sí creían. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el ungido. Amén. Nosotros sí sabemos que tú eres el ungido, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Ellos sabían que Él era. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, si usted recuerda en Juan, habla al 14 en adelante, cuando Él dice, tengo muchas cosas que decirles. Pero todavía ustedes no las pueden. No están capacitados para llevarlas todavía. Su mente está muy corta todavía, no las pueden entender todavía. Amén. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿recuerda? ¿No? Amén. Él les va a declarar todas las cosas. Amén. Aleluya. Él les va a revelar de mí, porque no la pueden entender. Estaban confundidos, no podían entender el plan de Dios. Amén. Aleluya. Vea a dónde nos puede llevar una mala interpretación de la Escritura, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Nosotros hemos creído, dice, y conocemos que tú eres el Cristo. Israel esperaba a un Mesías, pero nadie esperaba esta clase de Mesías. ¿Verdad que no? Amén. Nadie lo esperaba. Jesús entendía algo que sus discípulos no entendían. Antes de vencer los imperios de este mundo, Jesús tenía que vencer el pecado y la muerte. Amén. Gloria a Dios. Por eso que Él se enfocaba más en lo interno. Cuando Él habló en Juan 8, que Él dice, y conoceréis esta verdad de que es el mismo. Y esta verdad te va a libertar. Porque, hermano, hay gente que está libre. O en las casas hay gente que está encarcelada, ¿verdad que sí? Amén. Pero algunos conocen a Dios y están libres. La libertad no es estar, la libertad es tener la libertad interna, ser libre del pecado. Jesús entendía eso. Claro que viene el tiempo donde Israel va a ser libertado, y aún en el último tiempo, antes de que Israel sea restaurado, tiene que ser libertado del pecado todavía. Dice que va a derramar espíritu de gracia sobre ellos. Amén. Porque el enfoque de Dios primeramente es libertar lo interno, Aleluya. sanar el alma, limpiarnos. Antes de vencer a los imperios, hablé, Jesús que se tenía que vencer la muerte. Hebreos 2:14 habla. Gloria a Él Dios. tenía que morir. Gloria a Dios, aleluya. Si Él no muriera, nosotros no estaríamos acá. Amén. Amén. Por eso hay que estar agradecido con el Señor siempre. Amén. Amén. Aleluya. Hebreos 2:14. Gloria a Dios. Así dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesucristo, participó de lo mismo. Él tenía que morir para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte del diablo. Primeramente Él tenía que vencer al diablo. Amén. Porque todos los gobiernos estaban y aún siguen estando bajo la potestad de Satanás, el
el diablo. Entonces, primeramente tenía que irse por la cabeza, ¿verdad que sí? Vencer al diablo para así darle libertad, quitarle la posesión del enemigo y dar libertad a su pueblo. Aleluya. O sea que a través de su muerte, él tenía que vencer la muerte y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Me llama la atención porque el Señor Jesús no lo aceptaron como Mesías. Por eso hablé de que antes, ¿verdad?, después de su muerte, y mira qué diferencia, porque él ocultaba su identidad, pero después de su muerte ya no. Más bien él ordena que lo proclamen a él como el Mesías, ¿de que sí? Como el Señor, como el ungido de Dios. Apocalipsis 1:13 dice: y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto. Miren que aquí lo que miramos, ya no miramos a aquel corderito. Aquí no miramos a aquel corderito manso. Aquí miramos a un personaje diferente. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, y como nieve sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su dieta 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su cuerpo. Este ya es diferente de personaje, ¿verdad que sí? Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Aleluya. Ya no aquel corderito manso. De Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su dieta sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, Aleluya. y el que vivo, dice en el Nuevo 18, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Es por eso que él tenía que morir. Porque las personas antes, amén, morían, amén. También, había personas que podían estar libres en un gobierno, pero cuando moría esa persona se perdía eternamente. Le pertenecía a Satanás. No había esperanza para él. Pero él dice: yo tengo las llaves. Y el que cree en Cristo ya no muere eternamente, ¿verdad que no? El que cree en Cristo, dice, por eso tenía que libertar. A través de su muerte, él da libertad al pecador. Libértala, a todo aquel que lo reconoce. Y si la persona muere, ya no le pertenece a Satanás. Así es. Amén. Le pertenece al Señor. Por eso dice: tengo las llaves. Gloria a Dios. Amén. El Evangelio es la llave. Amén. Por eso da la ordenanza, recuerda, ¿verdad que sí? Él da la ordenanza en Mateo 28, y ahí ya no dice oculten esto, no, él dice: todo poder me ha sido dado, toda potestad me ha sido dado. Vayan, prediquen el Evangelio, proclamen mi nombre, hablar de Jesucristo, proclamarlo como Rey, como Señor, como Salvador. Amén. Amén. Por eso que era ocultó, amén, porque en este tiempo los discípulos no podían sobrellevar esto, no estaban capacitados. Ya más adelante lo comprendieron. Se recuerda que aún en Hechos 2 todavía ellos no lo entendían. Se acercó uno diciendo: Señor, después de que resucitó, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aún estaban pensando en la restauración del reino de Israel. No lo entendían, amén. Por eso que lo ocultaba, hermanos. Él ocultaba su título. No era porque él, verdad, tenía miedo. No. A él nadie le iba a tocar mientras tuviera su propósito. Nadie, usted sabe que en 3 años nadie lo hirió. Nadie, que no lo haga eso. Nadie le puso mano. Nadie. Porque era el plan de Dios. Amén. Amén. Cuando él dijo: ya lo apresaron, bueno, ya es mi tiempo, tiene que pasar todo esto. No era por miedo, sino era porque no se entendía. Si él proclamaba rey, Mesías, la gente iba a hacer un alboroto, una revolución. Este es el rey. Y lo que iba a haber es guerra. Por eso que cuando lo que predicaba la última vez, que Pilato le hace la pregunta: ¿tú eres el rey? Él no contesta, pero él dice: bueno, si yo necesitara ayuda, yo orar a mi padre y daría o mis séditos, mis seguidores pelearían por mí.
Pero no, Dios no quería eso. Él tenía que morir. Amén. Amén. Era el Aleluya. plan perfecto de Dios. Aleluya. Dice Hechos 10:38. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 10:38. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, aleluya. ¿Cómo Dios ungió? La aplicación de Pedro. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu, el ungido de Dios? Está hablando del ungido de Dios. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Era el plan de Dios. No a todo el pueblo, porque no todo lo iban a entender, ustedes saben. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó. Oigan bien la ordenanza después de que él resucita. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez De vivos y muertos. O sea que ahí ya no era un secreto. Ya no era una identidad oculta. Ya no lo es. Por eso, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados para hablar de Jesucristo. Amén. Para proclamar, amén, que solamente en Cristo hay salvación. Amén. Ya no es oculto. ya el evangelio no tiene que estar oculto amén, entre nosotros. De Dios. Aleluya. Pero él mandó, dice, que a nadie dijera, sino encargando rigurosamente. Ahora la pregunta es, ¿a qué Mesías nosotros estamos siguiendo? ¿Será que como Israel también malinterpretó o no pudo entender el propósito de Dios? Porque antes de que Dios, que el Señor Jesús, obtuviera la corona, tenía que Pasar por una cruz. Amén. antes amén, de ver la gloria, tenía que sufrir. Amén. Aleluya. ¿Realmente será que nosotros también seguimos a un Mesías donde solamente estamos buscando algo, Como hablé, un beneficio o lo sigo por alguna razón? porque hay que llegar a un Mesías que nos enseña amén, que hay que tomar su cruz cada día, Amén. Aleluya. que nos enseña que el que no nacía será nuevo, no era el reino de los cielos, Aleluya. A Dios. porque estamos cometiendo los mismos errores en muchos pueblos de Dios, siguiendo a un Mesías diferente, como Israel, a un Mesías que todo tolera. Es lo que pasaba con los discípulos. Ellos creían que esto iba a ser bonito. No. Este Mesías amén, dice que tenemos que sufrir en esta tierra, Aleluya. que vamos a enfrentar luchas, oposición. Al Mesías que el mismo te manda que nos alejemos del pecado, que sí, Amén. que nos limpiemos cada día. Amén. Gloria a Dios. Se la pregunta, ¿qué clase de Mesías estoy siguiendo? Aleluya. Porque en este tiempo todos quieren decir a un Mesías que hacía milagros, que sanaba a todos los enfermos, que alimentaba a las personas. Es bonito seguir a un Mesías así. Pero seguir a un Mesías amén, que sabía que iba a llegar a la cruz. ¿Se acuerdan? Al final todos Salieron corriendo, todos lo dejaron solo. Aún sus discípulos salieron corriendo. Que no es fácil seguir a este Mesías. Pero Jesús es el Mesías y él da ordenanza de todo esto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos al verdadero Mesías. Amén. El camino del Señor no es fácil.
entrar al reino de los cielos, primeramente hay que cruzar el desierto, ¿verdad que sí? Amén. Hay que atravesar el desierto. Gloria a Dios. Pero eso es lo que Él Aleluya. está demandando en su palabra. Amén. Los discípulos entendieron, al principio no entendían, después muchos, todos murieron, usted sabe. Pedro, que lo negó, también murió crucificado de cabeza, dice la tradición. Toditos murieron, menos Juan. Porque entendieron ellos que a nosotros nadie los está matando, pero hay que seguir al verdadero Mesías. Amén. Aleluya. Amén, que habla de que en el mundo vamos a enfrentar aflicción. No todo es alegría, hay gozo sí interno, pero no todo es paz. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Realmente, hoy estamos viendo a un Mesías muy diferente. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos al verdadero Mesías. Amén. Jesús es el Mesías. Amén. Hay que alejarnos del pecado, hay que limpiarnos cada día y hay que decirle, Señor, aunque el camino sea difícil, voy a llegar. Amén. Vamos a llegar. Amén. Me voy a limpiar cada día más, me voy a apartar más del mundo, voy a hacer lo que la palabra me demanda, que ayúdame. Hay que decirle al Señor. Amén. A veces no es fácil, amén. Estamos en un tiempo, usted sabe, donde se malinterpreta ¿verdad? que Dios como que todo lo acepta. No. Realmente creemos en el Mesías como la Biblia lo dice. Amén. Amén. Un Aleluya. Mesías que murió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, hay que seguir hacia adelante. Amén. Amén. Sigamos hacia adelante, luchando. Amén. Dios les bendiga.